experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje no son actividades dirigidas con una sola respuesta. Hay que darle la opción de que hay muchas formas de llegar a la respuesta o a las respuestas. Hay muchas formas de demostrar una respuesta. En lo del pensamiento complejo, nosotros vemos el pensamiento complejo no como la complejidad del pensamiento, sino la forma como, abordando diferentes aspectos, podemos llegar a una respuesta. Luego de eso podríamos hablar de que la experiencia de aprendizaje no son actividades mecánicas que se hace por hacer, sino son un motivo final y real. Muchas de las veces hacemos que los estudiantes hagan mecánicamente las cosas, ¿sí? Las tablas de multiplicación de manera mecánica, las sumas de manera mecánica, pero a veces hay que hacerles analizar porque ellos pueden encontrar diversidad de respuestas a eso. Las experiencias de aprendizaje no son hojas de trabajo prediseñadas. Es decir, tenemos la hojita con que el chico o el niño esté ocupadito ahí, tenemos ya hojitas prediseñadas y lo que hacemos es que elaboren eso. Entonces, dentro de eso sí es importante que esas consignas no sean mecánicas ni repetitivas, que no sea, démosle la oportunidad para que el niño pueda generar otros elementos como los que vamos a ver en este momento, que son importantes y vitales dentro de la experiencia de aprendizaje. Si nosotros observamos acá, es importante considerar que cuando organicemos una actividad, busquemos que las mismas desarrollen aprendizajes integrales. ¿Qué significa aprendizajes integrales? Aprendizajes integrales significa que vamos a estar aprendiendo elementos cognitivos, elementos afectivos y elementos motores. Muchas de las veces las instituciones, al decirse educativas, lo que nos centramos es a desarrollar habilidades cognitivas. Y eso hace que dentro del proceso de aprendizaje del niño genere un desequilibrio. Lo que tenemos que buscar aquí es un equilibrio, una integralidad, en donde la mente, el corazón y el movimiento, al desarrollar una actividad, estén presentes y logren efectivamente desarrollar a ese niño o a ese joven de manera equilibrada. No nos olvidemos de la parte emocional, no nos olvidemos de la parte de movimiento. Él necesita moverse. Y más aún en tempranas edades, es en donde nosotros como docentes tenemos la obligación de velar porque se equilibre, lleguemos a ese equilibrio. Por otro lado, nosotros tenemos el reto intelectual. ¿Qué reto intelectual vamos a poder decir que está desarrollando el niño si ya le entregamos prediseñado una hoja? Y decimos que dibuje y que efectivamente el niño pueda dibujar el círculo, el cuadrado o el elemento que considere, pero de acuerdo a sus posibilidades. Ahí viene el reto intelectual. ¿Y por qué no que ese trabajo que hemos planteado o esa actividad que vamos a desarrollar involucre socialización y que no se lo haga de manera individual? Es decir, el niño sentado en su mesa o en su silla con su cuadernito, con su hoja y el papel, el lápiz. ¿Por qué no posibilitarle de que esa actividad pueda compartir con el otro de al lado y que puedan hacer un trabajo compartido los dos y que cada uno ponga su experiencia o sus posibilidades? ¿Por qué no buscar ese elemento creativo? La creatividad es un elemento que debe generarse en el ser humano y en las personas, es decir, ser creativos. Pero eso implica de que debemos, como docentes, posibilitar esas acciones. Miren acá, acabamos de ver 4 elementos fundamentales de una actividad de aprendizaje.
caso contrario, si no tiene estos elementos mínimos, pasa a ser nada más una mera actividad. Y este conjunto de actividades de aprendizaje son los que generan esas experiencias de aprendizaje. Es así que el medio ambiente, si nosotros observamos acá el medio ambiente, pero debería estar cobijando a todos ellos. El medio ambiente, el trabajar con el ambiente, con el entorno, con la naturaleza, es decir, salir del espacio encerrado del aula de clase, es un elemento fundamental dentro de la experiencia. Afuera de nuestras aulas hay muchos elementos sobre el cual el estudiante, el alumno, el niño puede aprender. Por lo tanto, estas 5 características deben estar presentes cuando planteamos una actividad. Es decir, la cancioncita que planteé hace un momentito, yo puedo hacer en el aula tranquilamente y listo. Pero cuando le buscamos que esa actividad lo haga para desarrollar la parte cognitiva, lo hacía. Para desarrollar la parte afectiva, sí, porque sonríe, hay emoción. Para desarrollar la parte psicomotora, perfecto, también, porque está desarrollando. Es decir, es una actividad que nos permite y nos posibilita el desarrollo de un aprendizaje integral, porque los 3 elementos estaban presentes. Pero si tomamos el tema del reto intelectual, el reto intelectual estará de pronto, hoy terminamos de hacer ahí, terminamos de hacer así, terminamos de hacer así, ahora tú crea un movimiento adicional que podrá ser ponerse los dedos en las orejas o ponerse los dedos o agarrarse el cuello, es decir, hay que darle la posibilidad que él vaya generando esa posibilidad de incrementar cosas. Y qué mejor si eso lo podemos hacer en grupo, es decir, que no se haga ya solo en la sala, sino vamos a salir al patio y ahí viene ya lo del ambiente, el medio ambiente. Y ahí ellos van a crear otros nuevos movimientos y de pronto otro nuevo ritmo. Es decir, ahí viene todo ese compendio de actividades de aprendizaje y que todo ello va a posibilitar tener una experiencia de aprendizaje. Es decir, usted a una sola actividad que generalmente usted puede estar planteando que haga una suma dentro del aula de clase de manera individual, a eso pongámosle estos elementos y vayamos pensando qué cantidad o qué peso de socialización estamos dando a esa actividad, qué peso de reto intelectual, qué peso de aprendizaje integral, qué peso de creatividad tienen al hacer eso. ¿Y qué? Estamos utilizando el espacio, el entorno. Qué mejor que el niño pueda salir y mientras va conversando o hace un círculo en el césped o ahí cae una hoja y con esa hoja comienzan a hacer las sumas, las restas. Es decir, hay que buscar esos espacios y qué mejor que el docente, ustedes, responsables de ese grupo de niños, lo puedan ir generando e ir estructurando. Luego voy a dar una propuesta de esto, pero a nivel general, a fin de que se considere todos los elementos articulados a las metodologías, todos los elementos que estén articulados a los saberes. El saber ser es uno de los que debe llegar a ser el niño. Otro elemento fundamental es el diálogo que debe existir entre el docente y el mismo estudiante. Entonces, vamos viendo que cuando hablamos de experiencia no es solo contar lo que nos pasó. Hablar de experiencia es generar ese conjunto articulado de elementos que nos van a permitir efectivizar ese aprendizaje. Es así que dentro